Dios me los bendiga, mis hermanos, a todos ustedes que están ya en sintonía de esta su radio. Les saluda su hermana Elena en Cristo. En este día que estamos preparando nuestro corazón para recibir a Jesús en esta semana primera de Adviento, que nuestro Dios nos recuerda que envió a su Hijo único a salvarnos, para llevarnos a esa eternidad cuando termine nuestro viaje. Ojalá que esté orando, esté pidiendo al Espíritu Santo que le diga cuáles son los cambios que usted tiene que hacer para que nuestro amado Señor Jesús viva en usted y le dé esa paz, le dé esa felicidad, aún con problemas que viene de nuestro Dios. Los que le creemos a Dios y confiamos en Dios, aunque haya problemas, no importa, porque sabemos que el que resuelve nuestros problemas en su momento es nuestro Dios. Vamos a leer el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuando se calmó el tumulto, Pablo mandó llamar a sus discípulos para animarlos. Se despidió de ellos y se fue a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones en las que multiplicó sus predicaciones para confortar a los discípulos, llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses y luego pensó en volver a Siria por barco, pero supo que los judíos tramaban algo contra él y decidió regresar por Macedonia. Algunos acompañaban a Pablo: Sopatros, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Gallo, de Derbe, y Timoteo, Tíquico, Trófimo, de Asia, y todos estos se fueron por delante y nos esperaban en Troade. Nosotros nos embarcamos en Filipos. Apenas terminaron las fiestas de los panes ácimos, 5 días después nos reunimos con ellos en Troade, donde nos detuvimos 7 días. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan, y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos, pero su discurso se alargó hasta la medianoche. Había bastantes lámparas encendidas en la pieza del piso superior donde estábamos reunidos. Un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana, y como Pablo no terminaba de hablar, el sueño acabó por vencerle. Se durmió y se cayó desde el 3er piso al suelo. Lo recogieron muerto. Pablo entonces bajó, se inclinó sobre él y después, tomándole en sus brazos, dijo: «No se alarmen, pues su alma está en él». Subió de nuevo, partió el pan y comió, y luego siguió conversando con ellos hasta el amanecer y se fue. En cuanto al joven, lo trajeron vivo, lo que fue para todos un gran consuelo. Nosotros tomamos el barco para Aso. Debíamos llegar antes que Pablo y recogerlo allí, pues se había decidido que él haría el viaje por tierra. Efectivamente, nos encontró en Aso, subió a la nave con nosotros y llegamos a Mitilene. Al día siguiente zarpamos y llegamos a Quíos. Al otro día llegamos a Samos y un día después a Mileto, con una escala en Trogilión. Pablo había decidido no hacer escala en Efeso, ni demorarse más en Asia, pues de ser posible quería estar en Jerusalén para el día de Pentecostés. Debido a eso, desde Mileto, Pablo envió un mensaje a Efeso para convocar a los presbíteros de la iglesia. Cuando ya estuvieron a su lado, les dijo: «Ustedes han sido testigos de mi forma de actuar durante todo el tiempo que he pasado entre ustedes. Desde el primer día que llegué a Asia, he servido al Señor con toda humildad entre las lágrimas y las pruebas que me causaron las trampas de los judíos. Saben que nunca me eché atrás cuando algo podía ser útil para ustedes. Les prediqué y les enseñé en público y en las casas.
exhortando con insistencia tanto a judíos como a griegos a la conversión a Dios y a la fe en Jesús nuestro Señor. Ahora voy a Jerusalén atado por el Espíritu, sin saber lo que allí me sucederá, solamente que en cada ciudad el Espíritu Santo me advierte que me esperan prisiones y pruebas, pero ya no me preocupo por mi vida, con tal de que pueda terminar mi carrera y llevar a cabo la misión que he recibido del Señor Jesús, anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Ahora sé que ya no volverán a verme ustedes entre quienes pasé predicando el reino. Por eso hoy les quiero declarar que no me siento culpable si ustedes se pierden, pues nunca ahorré esfuerzos para anunciarles plenamente la voluntad de Dios. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces, que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Estén pues atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes noche y día, incluso entre lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra portadora de su gracia, que tiene eficacia para edificar sus personas y entregarle la herencia junto a todos los santos. De nadie he codiciado plata, oro o vestidos. Miren mis manos, con ellas he conseguido lo necesario para mí y para mis compañeros. Como ustedes bien saben, con este ejemplo les he enseñado claramente que deben trabajar duro para ayudar a los débiles. Recuerden las palabras del Señor Jesús: hay mayor felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, Pablo se arrodilló con ellos y oró. Entonces empezaron todos a llorar y le besaban, abrazados a su cuello. Todos estaban muy afligidos porque les había dicho que no le volverían a ver. Después lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este hermoso capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, leemos cómo Pablo fue perseguido por su misma raza, su raza judía, que en un tiempo lo apoyaba. Cuando él quería acabar con la iglesia de Cristo, lo apoyaban. Incluso le dieron carta a los magistrados. Y ahora que Pablo había sido transformado, tocado por la gracia de Dios, ahora querían acabar con él, porque no aceptaban lo que él anunciaba. Hermanos, Pablo no era cualquier persona. Que le quede claro esto: Pablo era una persona importante, una persona bien estudiada. Y aún así, aquellos judíos no creyeron, no pudieron creer en que Pablo, siendo una persona tan inteligente, se había encontrado con el verdadero Dios, con el Dios que es amor, con el Dios que quiere unidad. Aquí vemos cómo él, en todas las ciudades que él iba llegando, anunciaba el mensaje. Y aquí les dice algo bien importante y hermoso que ojalá nosotros pudiéramos decir. Dice en el versículo 19: he servido al Señor con toda humildad entre lágrimas y las pruebas que me causaron las trampas de los judíos. Pablo sirvió a nuestro Dios con toda humildad, soportando todo lo que le hacían los judíos. ¿Qué nos quiere decir esto a nosotros, a los que le hemos dicho sí a nuestro Dios? Que nuestro caminar no va a ser fácil. Y ojalá que sirvamos a nuestro Dios con esa entrega que lo hizo Pablo. Él no sentía responsable si alguien se perdía, porque él hizo todos los esfuerzos por anunciar la buena nueva. Y lo mismo nosotros, los que estamos sirviendo a nuestro Dios, no nos sentimos culpables si alguien se pierde. Nos dolería mucho que alguien no quisiera escuchar el mensaje de salvación, que no quisiera creer como los judíos.
pero nos hemos esforzado todos los días. Nos levantamos temprano para preparar las lecturas, para hablarles a ustedes y pedirle al Espíritu Santo que nos dé su gracia. Nosotros no dormimos como muchos de ustedes, hermanos. Tenemos una vida bien ocupada, pero llena de la gracia de Dios, porque tenemos que desvelarnos para estudiar la palabra, para dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Si yo no me desvelo, si yo no oro, si yo no me preparo, ¿yo qué le puedo decir? Si Elena no tiene nada. Todo lo que soy es porque el Espíritu Santo está obrando en mí. Pero yo tengo que demostrarle a mi Dios que yo quiero servirle. Tengo que preparar este vaso para que su gracia pase en mí. Todo implica sacrificio. ¿Usted cree que San Pablo recibió ese gran poder de poder devolverle la vida a este que se cayó? Porque San Pablo estaba hablando ahí en esa fracción del pan que era como la misa, donde compartían el pan, ese pan que era Jesús. Y no era de 1 hora, 10 minutos como la misa de ahora de nosotros, que estamos todos esperados porque no termina el sacerdote. Aquí nos habla que hasta el amanecer Pablo les habló y tenía que viajar otro día. Aquí vemos que no durmió, y muchas veces todos los servidores de nuestro Dios no han dormido, hermanos. A veces el Espíritu Santo, todos los que le servimos a nuestro Dios, si me está escuchando me va a entender, a veces el Espíritu Santo nos levanta en la noche para hablarnos a través de las lecturas, porque Él quiere mostrarnos qué es lo que tenemos que hacer al día siguiente. Todo esto lo hace nuestro Santo Padre a través del Espíritu Santo que nos dejó para que nos instruyera. Y sabe una cosa, aunque no dormamos mucho, 3, 4 horas que dormamos, 5 horas, amanecemos bien descansados, porque el tiempo que podemos dormir es suficiente, porque nuestro Dios nos da esa paz. Esto mismo hizo Pablo, así que yo le invito a que se esfuerce a anunciar el Evangelio. Y aquí nos habla, como le estaba hablando del Espíritu Santo, aquí el Espíritu Santo le hacía saber a Pablo que solamente le esperaban prisiones y pruebas. En ningún momento a Pablo se le anunció que todo iba a estar bien. Y aún sin embargo, este hombre valeroso, valiente, enamorado de Dios, seguía adelante, anunciando la palabra de nuestro Dios. Cuando nosotros no estamos enamorados completamente de nuestro Dios, hermanos, y llegan pruebas, nos desanimamos y dejamos el camino de salvación. Pero cuando nuestro amor es verdadero, como aquí lo vemos en San Pablo, no importa lo que nos vaya a pasar, como dice aquí, pero ya no me preocupo por mi vida, con tal de que pueda terminar mi carrera y llevar a cabo la misión que he recibido del Señor Jesús, anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Ya él no se preocupaba por su vida, solo quería terminar bien su carrera y dar a conocer ese mensaje que se le había encomendado a él. Lo mismo nosotros. Nuestra vida está en las manos de Dios. Nada en esta vida nos puede pasar sin la voluntad de nuestro Dios. Y lo que queremos es dar a conocer a nuestro Dios día a día, que haya más almas que se conviertan para que tengan esta paz y esta felicidad que nosotros tenemos aún en pruebas, como San Pablo. Aquí también nos habla de los presbíteros. Esta palabra presbíteros son los sacerdotes, que es la palabra más correcta que tenemos que llamarlos, los presbíteros. Sacerdotes es correcto, pero es más educado presbíteros. En aquel entonces, San Pablo reunió a los presbíteros para decirles todo lo que él había hecho con tanto amor y con tanta humildad, y invitarlos a que cuidaran la iglesia de Cristo. Aquí dice algo que me impactó. Pastoré la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre, por si se nos olvida. Esta iglesia que somos nosotros, cada uno de nosotros, la adquirió con su propia sangre. Es por eso que no debemos maltratar a ninguno de nuestros hermanos. La iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros y somos la iglesia de Cristo, y tenemos que cuidar de esa iglesia
Cada rostro que anda en la calle es la iglesia de Cristo. Y cómo estamos cuidando esa iglesia que nuestro Dios adquirió con su sangre preciosa, con todo su dolor. Ojalá que seamos conscientes de todo lo que nuestro Dios nos invita a hacer. Aquí también en este capítulo, hermanos, leemos que San Pablo les dijo que ya no lo volverían a ver. Y una vez que les dijo todo esto, se pusieron tristes. Aquí nos habla que él se arrodilló y oró con ellos en esa despedida. Y todos, como lo amaban, como era una buena persona que les mostraba el amor, no a medias, sino de verdad. Dice aquí que todos se abrazaban a su cuello llorando, pero sabían también que San Pablo obedecía a Dios. En ningún momento le dijeron, no te vayas, quédate con nosotros, sino que dejaron que siguiera su camino. ¿Les dolía? Les dolía. Y lo mismo nosotros, cuando llegue nuestro momento o cuando llegue nuestro momento de un familiar, nos va a doler hasta el alma, hermanos. Pero tenemos que dejar que esa persona vaya a ese encuentro, como San Pablo deseaba ir a ese encuentro. No tenemos que oponernos a los planes de Dios. Cuando rezamos el Padre Nuestro, le decimos que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Y cuando hacemos la voluntad de nuestro Dios, unimos el cielo y la tierra juntos. Porque estamos aceptando la voluntad de Dios, aunque nos duela. Nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas cuando nos conviene y porque nos conviene, y siempre y cuando sea algo bueno para nosotros, que no nos mortifique, que no nos cause ningún daño. De esta manera aceptamos la voluntad de Dios, pero no es así, hermanos. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios porque Él sabe por qué permite todo esto. En este caso, San Pablo, hemos leído y no le pasó nada bien en su vida. No fue nada fácil. Hubo lágrimas en su vida, hubo cansancio, hubo desprecios de parte de su gente, hubo golpes incluso también, y todo lo soportó porque quería terminar bien su carrera y anunciar ese mensaje que se le había encomendado. Tenemos que sentirnos privilegiados de que nuestro Dios nos ha encomendado hablar de su dulce nombre, de su santo poder, de ese amor tan grande que tiene por la humanidad. A lo menos yo sí me siento privilegiada de que nuestro Padre bueno me haya mirado con bondad, y la misma invitación le hago a usted, que se sienta privilegiado, privilegiada, que nuestro Dios le ha invitado a conocerlo, a amarlo y a servirlo. Que Dios me le bendiga. Le invito a que siga leyendo la palabra. Cada vez que leemos la palabra, el Espíritu Santo nos enseña, y una palabra se queda en nuestro corazón, y esa palabra da frutos si realmente la meditamos. Que Dios le bendiga y que María Santísima, la que meditaba la palabra, le cubra con su manto y le proteja de toda adversidad. Bendiciones.